el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Hoy Jesús nos va a enseñar la importancia de ser agradecidos en la vida. Yo no sé si a usted le enseñaron desde pequeño. Yo no sé si a usted desde niño le dijeron que debía dar gracias. Pero hoy Jesús nos va a enseñar a hombres, mujeres, niños, papá, mamá, a todos juntos, que debemos ser agradecidos. Vamos a meditar este evangelio donde el Señor nos enseña a dar gracias. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 11 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de la sabiduría. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo, la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño, por compasión, se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud, pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan, pues, atención a mis palabras. Búsquenlas con interés y ellas los instruirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Ven, Señor, y haz justicia. Todos. Ven, Señor, y haz justicia. Protejan al pobre y al huérfano. Hagan justicia al humilde y al necesitado. Defiendan al desvalido y al pobre, y líbrenlos de las manos del malvado. Ven, Señor, y haz justicia. Yo declaro, aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo, morirán como cualquier hombre, caerán
como cualquier príncipe. Ven, Señor, y haz justicia. Aleluya, aleluya. Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos, a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en alta voz, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, tierra buena. Que este evangelio, que esta palabra que vamos a meditar en este día, nos dé la gracia de Dios para que seamos agradecidos. Mucho agradecimiento nos falta. Pidámosle al Espíritu Santo para que podamos expresar el agradecimiento a Dios, a la familia, al hogar, a las personas. Digamos todos juntos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios en este día hermoso que el Señor nos regala. Hoy es miércoles 10 del mes de noviembre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes. Un abrazo cordial
en la distancia. Bendigo y alabo a Dios por esta oportunidad hermosa que nos regala de compartir, por esta oportunidad hermosa que nos regala de poder meditar su divina palabra. Le damos la bienvenida a todos los hermanos quienes a través de Facebook están compartiendo la palabra de Dios. Bienvenidos todos a los que ya están compartiendo, están difundiendo la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Hoy hermanitos, vamos a ver en esta palabra, vamos a observar en esta palabra el motivo que ustedes y yo hemos olvidado, o lo que ustedes y yo debemos hacer y no estamos haciendo. A lo mejor alguno dirá: Padre, yo siempre lo hago. A lo mejor alguno dirá: Padre, yo nunca he dejado de hacerlo, siempre desde niño lo he hecho. Te felicito, 20 puntos. Pero hay otros que se nos ha olvidado, hay otros que se nos ha pasado por alto, hay otros que no le hemos prestado atención, y por eso hoy Jesús quiere recordarnos la importancia, escuchen bien, oído al tambor, la importancia, lo bonito, lo hermoso, lo significativo, lo importante que es dar gracias a Dios. Lo importante que es dar gracias a Dios. A ver, cuando te paraste esta mañana, ¿le diste gracias a Dios? Por la vida, porque podías respirar, porque tus pies tenían fuerzas para levantarte, porque tenías unos ojos y vistes el clarear del nuevo día, porque abriste la boca y pudiste hablar, porque cuando estabas levantándote te diste cuenta que tenías equilibrio, porque te diste cuenta que estabas sano, o allá en la cama de enfermo, allá en la cama acostado en tu enfermedad, abriste los ojos y dijiste: otro día para vivir, otra oportunidad que Dios me regala para comenzar. Fuiste agradecido con Dios esta mañana al levantarte. Dígame sí o dígame no. Ahí mire, ahí lo bonito de ahorita de las redes sociales es que nosotros podemos interactuar, podemos hablar. Y entonces, pues vamos a compartir, pues. Ahí escriban en los comentarios: sí lo hice, Padre. O diga: no lo hice, Padre. Porque es que nosotros los seres humanos, a nosotros nos gusta que nos hagan favores. ¿A quién no le gusta que le hagan comida, por ejemplo? ¿A quién no le gusta que le traigan agua? ¿A quién no le gusta que le sirvan? ¿A quién no le gusta que lo ayuden? ¿A quién no le gusta que lo atiendan? Pues a todo, ¿verdad? Pero hasta dar las gracias a las personas que nos sirven, se nos olvida. Ahora, ¿cuánto olvido nosotros tenemos para con Dios? Hoy la palabra de Dios, y te invito a buscarla en la Biblia porque ahorita la vamos a leer, está tomada de San Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Y nos enseña que habían unos enfermos, unos leprosos. Yo no sé si usted se ha enfermado algún día, pero yo me imagino que sí. Porque es que nosotros somos muy vulnerables a las enfermedades, y ahorita más con estos traumas que nos meten, con estas situaciones que nos asustan, pues mucho más nos enfermamos con rapidez. Hay gente muy sana que muy poco se enferma, y bendigo y alabo a Dios y dele gracias a Dios por ese don de poco enfermarse. Pero hay mucha gente como por ejemplo como el padre que se enferma cada rato. ¿Qué vamos a hacer? Hay que darle gracias a Dios también, porque uno en la enfermedad reconoce y se da cuenta que hay alguien más poderoso, y que si uno no está, hay otra persona que puede hacer las cosas que uno hace. Entonces, estos enfermos, les decía que ustedes y yo hemos vivido la enfermedad, dependían de los demás, no tenían cómo trabajar, no tenían cómo alimentarse porque eran leprosos. Y una persona leprosa pues poco puede caminar, tiene que cuidarse mucho del sol,
tiene que cuidarse mucho del sereno, que es la lepra. Una enfermedad que pudre la piel. Yo no sé si usted se ha acercado a algún leproso, pero un leproso eran aquellas personas que recogía Madre Teresa de Calcuta y llegaba y se los llevaba a su casa y le lavaba las heridas, después le besaba esa podredumbre y los acariciaba y los iba y los encontraba y se los llevaba y los atendía Madre Teresa de Calcuta. Y varios santos lo hicieron. El leproso es una persona que no se vale por sí mismo, que tenía que andar con una campanita para arriba y para abajo. Para todos lados iba con una campanita. Y la campanita avisaba que venía alguien. Y él tenía que ir gritando, soy leproso, soy leproso. Y la gente, cuando escuchaba que venía un leproso, paticas pa' qué te tengo, salía corriendo. Porque la lepra es una enfermedad contagiosa. Y no solamente es una enfermedad contagiosa, que no tenía cura, que nadie podía curarla. Entonces los leprosos andaban siempre en grupos. ¿Por qué? Porque para ellos era más fácil ayudarse entre ellos. Para ellos era más fácil poder estar pendiente uno del otro. Nadie quería tocarlo, nadie quería aliviarlo. Un leproso solo se moría, tenía que estar en otro. Y había un grupo de 10 leprosos y se enteraron de que Jesús estaba, de que Jesús venía pasando, de que Jesús venía caminando. Y los 10 leprosos dijeron, vamos a ver a Jesús. Ustedes se imaginan las dificultades, porque no era que todos los leprosos podían caminar, porque la lepra podía pegar en cualquier parte del cuerpo, por lo menos en un brazo, por lo menos en el cuerpo, en la barriga, en la cabeza, en una oreja, en el ojo, en la boca. Pero los que tenían lepra en los pies, ¿cómo caminaban? Si tenían los pies puercos, sucios, podridos, ¿cómo caminaban? No podían. Entonces necesitaban ayudarse, se amarraban vendas. Y cuando se acercaron, se unieron, se fueron donde Jesús, 10 leprosos, y no pudieron acercarse a él. La ley les impedía, y la gente que estaba con Jesús, pues también les impedía. La gente agarraba piedras, agarraba palos, y los corría, los trataba mal. Si querían darle comida, se la tiraban al suelo como los perros. Ellos venían a comer. Acuérdense el pasaje aquel del pobre Lázaro y el rico Epulón. El pobre Lázaro estaba lleno de llagas, de lepra, y estaba en la puerta. No se le permitía el acceso a la casa del rico. No se le permitía el acceso a la casa de aquel magnate. ¿Por qué? Porque simplemente contagiaba. El rico lo conocía y todo, pero no le permitía acceder. Había una distancia. Por eso dice la palabra de Dios que cuando murieron, le dice el Padre a Abraham, hay una separación que no podemos pasar de aquí para allá y de allá para acá. Del cielo al infierno no hay paso. Porque es la separación que se crea. Es la misma separación que el rico le puso al pobre Lázaro, que hasta los perros le lamían las llagas. Es la misma distancia. Y entonces el leproso tenía que mantener una distancia. Y entonces aquellos 10 se acercaron a Jesús y empezaron a gritar. Miren, es un gesto muy bonito de los leprosos el poder hablar, porque significa que podían hacer algo. Significa que al menos tenían voz. A lo mejor no todos podían hablar. Algunos tendrían lepra en la boca, en la cara. Algunos ya le había la lepra, le come. La lepra es como una bacteria, un sabañón. Es como un gusano que le va comiendo la carne, y alguno estaría enfermo y no podía gritar, pero los otros 9 le ayudaban y gritaban, Jesús, ten compasión de nosotros, Jesús, ayúdanos, Jesús, socórrenos, échanos la mano, estamos enfermos, ayúdanos, pero no podían acercarse. Y me llama la atención porque Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que atender a los leprosos. Los sacerdotes tenían que ver a los leprosos. Ahora, los sacerdotes no miraban a todos los leprosos. Los sacerdotes estaban para decir quién está leproso y quién no está leproso. La lepra empezaba con la piel blanca, con manchas blancas en la piel. Así empezaba la lepra. Manchas como escamas que venían cayendo. Así comenzaba la lepra. Y cuando alguien tenía este problema de esas manchas, pues iban donde el sacerdote. Y el sacerdote, que era el más estudiado, que era el más preparado,
El sacerdote, que era el que conocía la ley y se preparaba en esto para ayudar a los enfermos, pues ya sabía quién era el leproso, porque tenía una sabiduría de Dios que había aprendido quién era el leproso. Y el sacerdote decía, ¿este está leproso? No, ellos estaban leprosos. Y cuando Jesús le dice, vayan a presentarse a los sacerdotes, les está diciendo, están sanos, vayan porque están sanados, vayan porque ya los curé. Cuando una persona superaba la lepra, cuando una persona se curaba por gracia de Dios de la lepra, porque no había un medicamento, no había una medicina, no había como ahora posibilidades de una ciencia tan avanzada, cuando alguien te aplicaba un tratamiento y era asertivo, cuando alguien, no es como ahorita que hay pomadas, que hay cremas, que hay inyecciones, no señor, cuando alguien hacía algún ungüento y curaba a un leproso, se curaba al leproso, para que él pudiera ingresar a la comunidad, para que él pudiera ingresar al pueblo, para relacionarse con nosotros. Recuerden que el pueblo lo conocía, ya sabía quién era el leproso y le tenía miedo. Entonces iba donde el sacerdote. Y si esa persona había desaparecido de la lepra, pues entonces el pueblo lo aceptaba, la comunidad lo aceptaba y todas aquellas personas podrían verlo normal, podrían hablarle normal y él podía ingresar inclusive a su familia y podía ingresar al trabajo y podía hacer lo que antes hacía. El leproso era sacado, era descartado de cualquier oficio. Una vez curado de la lepra, cuando se sanaba, si lograba sanarse, porque muchos morían, entonces podía nuevamente volver a restablecerse en su trabajo. Cuando Jesús le dice, vayan donde los sacerdotes, ya les dio la palabra de sanación. Ya les dio la palabra de sanación. Y ellos se fueron. Y resulta que ellos no habían descubierto, que ellos no se habían dado cuenta de que habían quedado sanos. Pero en el camino, al encontrarse con los sacerdotes, pues uno dijo, pues estoy curado, ya no siento nada, ya siento que se me pasó. El otro dijo, pues yo también. ¿Quién sabe dónde estaban los sacerdotes? ¿Quién sabe dónde fueron a buscarlos? Jesús iba caminando entre Samaria y Galilea. No dice que estaba cerca de Jerusalén. Es más, estaba en un pueblo pagano. Y había que echar pie, había que caminar bastante para llegar a Jerusalén donde habían sacerdotes. Había que caminar a algún lugar cercano donde estaban los judíos, que eran los que tenían sacerdotes. Los samaritanos, estas personas no tenían, porque eran considerados paganos, no tenían sacerdotes, no tenían este ministerio. Y cuando Jesús le dice, vayan a presentarse a los sacerdotes, no era que tenían la iglesia como nosotros a pie de mingo, ahí cerquita, no señor. No era que tenían la iglesia muy cerca, estaban entre Samaria y Galilea, estaban en un lugar despoblado. A lo mejor tenían que durar un día, 2 días caminando, a lo mejor era rápido. Y en ese proceso de ir caminando, pues quedaron curados, como la ve. Y me llama la atención porque dice la palabra de Dios, uno, al ver que estaba curado, se regresó a dar gracias. Y los otros 9 se fueron donde los sacerdotes. No se regresaron a dar gracias. Este evangelio nos va a enseñar a nosotros a ser agradecidos. Pero primero quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué Jesús manda a aquellos leprosos ante el sacerdote? Resulta que la lepra no solamente era una enfermedad, sino también era considerada una maldición. Era considerada en algunos lugares como una brujería. Era considerado en algunos lugares como un pecado. La lepra era signo del pecado. Este pecó, le cayó lepra y la lepra lo mató. Acuérdense por allá de Moisés, cuando estaba con Aarón y la hermana de Aarón. Y la hermana de Aarón y Aarón se pusieron bravos con Moisés y empezaron a hablar pestes de Moisés y Dios los castigó, y el castigo que les dio fue la lepra. Quedó blanca aquella mujer. Y enseguida Moisés tuvo que orar para que Dios quitara la lepra de Aarón y de Aarón y de la hermana de Aarón por haber juzgado a Moisés. Y entonces el sacerdote también purificaba el pecado. El sacerdote limpiaba la lepra. Y hago el paréntesis aquí para enseñarles que en el Nuevo Testamento la lepra sigue relacionada con el pecado. Y cuando Jesús le dice,
vayan donde los sacerdotes, significa que son los sacerdotes los encargados de limpiar el pecado, de purificar el pecado. A ver, ¿cómo se llama el sacramento? Pregunta. A ver, y usted me lo va a responder ahí en los comentarios. A ver, todos pilas. Pongan las pilas, pues, una preguntita. Y usted lo va a responder ahí desde su casa. ¿Cómo se llama el sacramento mediante el cual Dios, a través del sacerdote, nos perdona los pecados? Mejor, más cortico. ¿Cómo se llama el sacramento en el que se nos perdonan los pecados? Más cortitico. ¿Cuál es el sacramento que nos perdona los pecados? A ver, todos los que estamos en vivo, vamos a colocar aquí en los comentarios cuál es el nombre de ese sacramento. Muy bien, ahí lo están colocando. La confesión. Ahora, otra pregunta. ¿Quién es la persona que confiesa? ¿Quiénes son las personas a las que Dios le dio el poder de perdonar los pecados? ¿Quiénes son los ministros encargados de la reconciliación del perdón de los pecados? A ver, ahí respondan en los comentarios. Otra pregunta. Y ahorita les voy a preguntar dónde dice la Biblia eso. A ver, eso, vamos a colocarlo en los comentarios, porque es que estamos aprendiendo, ¿verdad? Este evangelio es de acción de gracias, pero para poder enseñarles por qué aquel se regresó a dar gracias, debo enseñarle primero todo esto. Ahora, otra pregunta. ¿Dónde dice la Biblia? Escuchen bien. ¿En qué parte de la Biblia dice que los hombres tienen poder de perdonar pecados? Que Cristo le dio poder de perdonar pecados. Hay varias citas. ¿Usted se sabe alguna? Escríbala ahí en los comentarios. San Juan 20:23 dice: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Entonces los leprosos tenían que ir donde el sacerdote, porque el sacerdote era la persona puesta por Dios para decir: este no tiene lepra, ahora vamos a hacer la purificación, vamos a concederle el perdón del pecado que había cometido, pórtese bien para que no le pegue lepra. Y 9 de aquellos se fueron allá. Pero uno que se halló curado dijo: me curé, a mí me curó Cristo, voy a darle las gracias al Señor. Y se regresó a darle gracias a Dios. Y fue y le dijo, se postró y le dijo: Señor, vengo a agradecerte porque tenía una enfermedad incurable que no había podido superar y usted me ayudó. Y Jesús le dijo: ¿y no eran 10? ¿Por qué uno solo y aparte pagano se ha acercado a dar gracias? Ánimo, vete, tu fe te ha salvado. Esto es hermoso. Porque a veces a nosotros se nos olvida dar gracias a Dios. Así comencé el evangelio y así quiero terminarlo. Nosotros olvidamos dar gracias a Dios. Sí lo olvidamos. Miren, nosotros somos como los hijos desagradecidos de Dios. ¿Qué es un hijo desagradecido? El hijo desagradecido es aquel que va donde el papá. Papá, ¿qué pasó, hijo? Papá, se me dañó el teléfono. Ajá, ¿y qué pasa? Cómpreme otro. Y el papá dice: bueno, está bien, vamos a comprarle un teléfono al niño, se le dañó, vamos a ayudarlo. Va y le compra. Y aquel hijo hasta se le olvida decirle al papá: gracias por el teléfono, por decir algo material. La mamá hace la comida: mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre. ¿Conocen alguno de esos hijos que andan con hambre a cada rato? Sí, padre, los míos. Y cuando termina la mamá de hacer la comida, de darle de comer, de lavar los platos, de recoger la loza, de todo, a los hijos se les olvida darle gracias a la mamá. ¿Cómo la ve? ¿Conoces algún hijo de esos desagradecidos? Así somos nosotros con Dios. Dios nos favorece y a nosotros se nos olvida darle gracias. Dios nos bendice y a nosotros se nos olvida decirle a Dios gracias. Dios nos socorre, Dios nos ayuda, Dios nos da todo lo que necesitamos y ninguno le da gracias. Aquel leproso, 1 de 10, se dio cuenta que estaba curado, que estaba sanado,
Y bueno, fue a dar gracias a Dios. Yo quiero hacerte otra pregunta y ayúdame ahí en los comentarios. ¿Por qué deberíamos darle gracias a Dios? ¿Cuál es el motivo por el cual debemos darle gracias a Dios hoy? A ver, te voy a ayudar y usted va a escribir algo que le guste o por lo cual le quiera dar gracias a Dios, porque es que tenemos que darle gracias y vamos a aprovechar esta mañana, esta tarde, esta noche para decirle a Dios gracias. Pero por algo preciso. Aquel hombre se fue y le dijo: gracias por curarme de la enfermedad. Gracias por curarme de la lepra. Estaba enfermo y la lepra no solamente afectaba el cuerpo, sino que afectaba la mente. El leproso era rechazado, el leproso era vejado, el leproso era insultado, era apaleado, era golpeado, era corrido, era tratado muy mal, muy mal, muy mal. Y fue y se le dijo: Señor, gracias por curarme de la lepra. De algo le dio gracias. ¿Por qué tú quieres darle gracias a Dios? A ver, ¿tienes trabajo? Diga conmigo: gracias, Señor, por mi trabajo. A ver, ¿tienes esposa? Padre, es muy peleona. Diga conmigo: gracias, Señor, por mi esposa. Sí, hay que dar gracias a Dios. Padre, pero es peleona. Pero tiene esposa. Hay hombres que no tienen esposa y están solos. Las esposas lo dejaron. Usted tiene una esposa ahí, atranca y amocha, que lo atiende, lo trata bien, le lava, le plancha, lo cuida. Usted se enferma y está ahí. Es la esposa. Ámala. Dele gracias a Dios por esa vieja que tiene ahí al lado, pues. ¿Tienes esposo? Sí, padre, pero ya no tiene pelo, ya le cayeron los dientes. Ya está gordo, está feo y es un peleón. Diga conmigo: gracias, Señor, por el esposo. Oye, hay que dar gracias a Dios. Padre, pero es que usted supiera cómo es mi esposo. Yo no le estoy preguntando cómo es. Dios conoce cómo es su esposo. Solamente dile a Dios: gracias, Dios, por ese esposo. Porque no está sola. ¿Tienes hijos? Sí, padre. Diga: gracias, Señor, por los hijos. Padre, pero es que mis hijos se están portando mal, son unos groseros. Yo no le estoy preguntando a usted eso. Hay muchas mujeres que no pudieron engendrar, no pudieron dar a luz. Hay muchos hombres que no pudieron engendrar. Hay muchas mujeres y hombres que no pueden tener hijos. Y usted tiene unos hijos, dele gracias a Dios por sus hijos. Así sea mal portado, pero dele gracias a Dios, edúquelo bien. Échele chancla de vez en cuando para que ponga pila. ¿Tienes papá? ¿Tienes mamá? Ay, padre, venga para contarle cómo mi papá, mi mamá. A mí no me interesa cómo sea su papá. A mí no me interesa cómo sea su mamá. Con este evangelio usted tiene que decir: gracias, Señor, por mis padres. Gracias, Señor, porque conocí a mi papá. Gracias, Señor, porque conocí a mi mamá. Hay muchos hijos huérfanos. ¿No tienes algún amigo que tenga los padres muertos, difuntos, nunca lo conocieron? Ustedes y yo tenemos padres. Vamos a darle gracias a Dios por los padres. Padre, pero es que mi papá y mi mamá son los peores padres del mundo. Me tienen sometido, me tienen gobernado, me humillan, me pegan, me castigan. Diga: gracias, Señor, por estos padres, porque tengo papá y tengo mamá. Algún día no los tendrás, y cuando no los tengas, entonces te van a hacer mucha falta. Eso nos enseña este evangelio. A ver, ¿tienes manos, tienes pies, tienes ojos, tienes boca, tienes nariz? Sí, padre. Padre, pero es que usted sabe que mi nariz es toda chueca, toda torcida, y los pies los tengo uno más largo que el otro. Y usted sabe, padre, que yo no me acepto porque yo tengo esto así, el cuerpo. A mí no me interesa cómo sea su cuerpo. Usted tiene una nariz para respirar, unos ojos para ver, una boca para hablar, unos oídos para escuchar, unos pies para caminar, unas manos para agarrar. Diga: gracias, Señor, por mi cuerpo. Acéptate como eres, Dios te lo dio. No te lo andes modificando ni echándote de la tonería y pintura, no, Señor. Diga: gracias, Señor, por los miembros de mi cuerpo, por mi cuerpo. Tiene salud. Ese cuerpo tiene salud. No estás allá en un hospital con una botella de oxígeno entubado. No estás allá en un hospital metido enfermo o estás agonizando con una enfermedad terminal. Diga: gracias, Señor, por mi salud. Padre, pero es que yo no sé qué hacer con mi vida. Tengo la depre. Estoy triste. Nadie me quiere. Todos me odian, Padre. Yo no sé qué hacer. ¿Tienes salud? Sí. Diga: gracias, Señor, por la salud. Oye, ¿por qué quieres darle gracias a Dios? Tienes carro
y andas quejándote de tu carro, esa carrancha, ese carro se daña, ese es un carro viejo. Hay mucha gente que no tiene carro. Tienes moto, ¿por qué te andas quejando de la moto? Este pedazo, este perol de moto que no sirve para nada, por eso es que se le anda dañando, porque la trata hasta mal a la pobre moto, pobre carro. Tienes en tu finca, tienes ganado. Una vaquita, padre, que eso da 1 litro de leche, pero tienes una vaquita. Hay gente que no tiene una vaquita ni siquiera para tomarse medio litro de leche ni un vaso de leche, y usted la tiene para hacer aunque sea queso. Tienes gallinas allá en tu solar, en tu patio, para comer, para utilizar los huevos, para comerlos. Los tiene. Sí, entonces ¿qué andas quejándote tú de todo en la vida? Tienes una casa, tienes una familia, tienes un hogar, pero eres tremendo desagradecido. Eres la persona más desagradecida que existe. Y hoy la palabra de Dios nos enseña a que debemos dar gracias. Aquel leproso, dice la palabra de Dios hoy, se regresó ante Jesús a dar gracias. Y eso le gustó a Jesús. Por eso en tus comentarios diga, ¿por qué das gracias a Dios? Estás escuchando hoy el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Lo estás escuchando a través de Facebook, a través de YouTube. Lo estás oyendo. Sí, Padre. Diga gracias, Señor, porque tengo a un sacerdote que no conozco, que no sé quién es, que no lo he visto, pero siempre lo escucho porque lo sigo y me está predicando su divina palabra. La estoy entendiendo. Gracias, Señor, por la vida de los sacerdotes. Gracias, Señor, por los curas, aunque a veces me caigan gorditos, aunque a veces no me gusta como predican, aunque a veces siento que se mete conmigo, pero gracias, Señor, por el Padre Marcos. Oye, seamos agradecidos con Dios en este día. No dejemos que el enemigo reine en nuestro hogar ni en nuestra casa, que andemos con caras tristes, agobiadas. Aprendamos a ser agradecidos como aquel leproso que se sintió feliz, que se sintió contento, que dijo: qué bendición, qué gracia más grande, qué feliz soy. Estaba podrido en mi cuerpo, estaba dañado en mi cuerpo, estaba destruido, me estaba muriendo y Cristo me sanó. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque me has sanado. Gracias, Señor, porque me has curado. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Les agradezco por escuchar la palabra de Dios. Gracias, Señor, por todos estos hijos que escuchan tu palabra, que todos los días están escuchando el Evangelio del día, que todos los días están en sus casas, en sus carros, en sus camas, en sus oficinas, desde donde quiera que se encuentre escuchando. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Muchos desobedientes, muchos obedientes, pero te agradezco el poderlos conocer. Nos vemos mañana, Dios mediante. ¡Los quiero mucho! Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.